Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Desarrollar el buen hábito de utilizar las Escrituras nos guiará y nos dará dirección para cada circunstancia en la vida. La Biblia nos enseña que Jesús tenía el hábito de usar las Escrituras. Este hábito a nosotros nos va a ayudar a utilizar la Escritura también como una guía, como una brújula que el hombre y la mujer necesitan en su vida. Si nosotros estudiamos la Biblia sistemáticamente, es decir, teniendo una comprensión más profunda y precisa del texto sagrado, para eso hay que buscar significados, hay que poner el texto en contexto y algunas cosas más que son necesarias para una correcta interpretación y por ende darle una buena aplicación. Podremos aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida diaria que nosotros tenemos que enfrentar, pero lo vamos a hacer con coherencia, como corresponde. Ya sea que se trate de tentaciones que el hombre y la mujer tiene, de pruebas que no faltan y a diario nosotros somos probados, pero también hay situaciones de triunfos que nosotros deberíamos aplicar la palabra de Dios si realmente es un triunfo o es algo encubierto que el enemigo quiere hacer para que nosotros nos distraigamos del propósito del Señor. Ahora, antes de ir a lo práctico, para poder desarrollar el hábito de utilizar las Escrituras, quiero que pongamos un buen fundamento bíblico y, en primer lugar, podemos ver cómo Jesús mostró usar las Escrituras. Jesús conocía muy bien las Escrituras del Antiguo Testamento y la usó constantemente para guiar su vida. Y quiero que preste atención a esto porque Jesús aprendió las Escrituras como usted y como yo también la deberíamos aprender. El Señor no utilizó sus atributos como Dios para caminar en esta tierra. Por lo tanto, Él se sujetó como hombre, 100% hombre, es decir, que Él tuvo que estudiar las Escrituras, tuvo que leer la Biblia. No usó su omnisciencia, su poder para saber todas las cosas, sino que Él fue aprendiendo las Escrituras para que pudiesen entrar en lo profundo de su corazón. Las conocía tan bien que cuando algún texto fue mal interpretado o citado fuera de contexto o tergiversado o aislado o disminuido, inmediatamente el Señor señaló ese error. Y esa debe ser también nuestra meta como cristiano, como hijo de Dios, con relación a la palabra del Señor. No podemos decir que somos seguidores del Señor y no lo imitamos en esto. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos conocer la palabra de Dios con exactitud. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Si somos discípulos del Señor, si decimos servir al Dios Altísimo, tenemos que ser como Él. Jesús conocía las Escrituras, nosotros también debemos conocer las Escrituras. No como algunos creyentes que cuando le golpea la puerta a un testigo de Jehová tiemblan, porque no saben cómo le van a responder, qué van a decir. Y no la atienden porque no quieren tener una confrontación bíblica, porque le van a pegar un paseo. Pero nosotros sabemos que tenemos la verdad, que tenemos la fe salvadora, que la gracia vino a nuestra vida y nosotros disfrutamos de una relación como hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a disfrutar de una relación como hijos de Dios si ignoramos la palabra del Señor? Dios no quiere una fe ciega.
sino que quiere tener una fe, que nosotros tengamos una fe fundamentada en la palabra del Señor. Segundo, Jesús usó las Escrituras para contraatacar en la guerra espiritual contra Satanás. Hubo un momento cuando Él se lanzó al propósito con el cual vino a la tierra, se bautizó en las aguas, el Espíritu Santo lo guió al desierto, y Satanás, después que el Señor ayunó 40 días, vino para tentarlo, vino para probar al Hijo de Dios. El Espíritu permitió que eso sucediera en la vida del Señor para que Él pudiese sentirse que estaba listo para hacer la obra. Así que las pruebas también a nosotros nos van a venir. Nosotros seremos probados. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Serán probados. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Serán probados. Serán probados. Porque el mismo Señor fue probado. ¿Y qué hizo el Señor? Contraatacó. No es que el Señor directamente atacó, sino que Él se defendió utilizando las Escrituras. En Efesios, Pablo le llama la espada del Espíritu. Único elemento en la armadura del soldado que era utilizado para atacar. En este caso el Señor la utilizó. Durante las tentaciones, Satanás se presentó, tentó a Jesús, y Jesús derrota al diablo y obtiene una victoria espiritual citando Deuteronomio. Citó Deuteronomio. ¿Cuántos de ustedes han leído Deuteronomio? Sí, está en la Biblia, Deuteronomio. Repetición, quinto libro de la Biblia. Repetición de la ley, ¿por qué? Porque ya había una nueva generación que se había levantado del desierto y necesitaban que la ley se citara nuevamente. Con ese libro, que nosotros muchas veces lo pasamos por alto y vamos hojeando, a veces encontramos Josué por ahí rápido, porque nos gustan las promesas y la batalla, pero con el libro que nosotros muchas veces nos resistimos a leer, el Señor, citando algunos versículos, lo derrotó a Satanás. ¿Qué citó el Señor? Por ejemplo, Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 dice la palabra: y te afligió y te hizo tener hambre. Vio que el diablo lo había tentado con el tema del hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y acá está la palabra que cita el Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá al hombre. Gloria a Dios. Y el diablo quedó ahí paralizado, no sabía para dónde salir. Así que buscó otra forma de tentarlo. Después el Señor cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, 16. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El 16 decía: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y otra palabra que utilizas es el capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio 10, 20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Versículos que estaban ¿dónde? En el corazón del Señor. ¿Por qué estaban en el corazón? Porque primeramente lo aprendió de memoria. Lo citó de memoria el Señor. En muchas ocasiones te va a acontecer que vas a tener circunstancias donde va a venir un dardo encendido del maligno a tu mente. Y si tu mente no tiene ese escudo, ese yelmo, esa coraza, que muchas veces tiene que ver con la palabra del Señor, no tenemos con qué rechazarlo, no tenemos con qué defendernos. Y el Señor estaba bien preparado, estaba bien capacitado, era una persona muy disciplinada en el estudio de la palabra de Dios, y lo derrotó.
En tercer lugar, Jesús creyó en la autoridad de la Escritura. El Señor no solamente leyó la palabra, sino que Él creía en la autoridad de la palabra. ¿Creemos en la autoridad de la palabra? Amén. Y la palabra es la que dirige nuestra vida, es la que nos dice sí y la que nos dice no. La palabra es autoridad, rige nuestra vida. Al punto de que en este tiempo y en todos los tiempos siempre hubo gente que basó su fe en la superstición, que basó su fe en algunas experiencias místicas, en algunas cosas que dejan mucho que desear. Pero el Señor, todo lo que hizo, todo lo que fue, todo lo que llegará a ser y lo que era antes, tiene que ver con las Escrituras. Jesús mismo cuenta esta parábola en el Lucas capítulo 16. Bueno, esta historia. Finalizando la historia de este relato, dice el verso 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Se recuerda el relato del Señor cuando un rico murió y un mendigo también murió? Uno fue al seno de Abraham, otro fue al infierno o al Hades, lugar de tormento. Y el que estaba en el lugar de tormento decía: tengo 5 hermanos que vienen directamente para acá. Vienen a ser atormentados como yo estoy atormentado, porque ellos no tienen fe, no saben acerca de la palabra, no se han convertido, no han recibido a Cristo en el corazón. Son incrédulos, malgastan su vida, son tal cual yo era en la tierra. Así que le pidió a Abraham: por favor, envía a Lázaro a la tierra para que resucite y les predique. Si ellos ven que ha resucitado entre los muertos, creerán y no vendrán a este lugar de tormento. Y Abraham le fue claro y le dijo: pero la gente no se convierte por los milagros. Lo único que puede convertir al alma es la palabra de Dios. Lo único que puede convertir el alma, dice el Salmo 19, es la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente he visto que ha recibido milagro? Y lo que justamente era lo que habían venido a buscar, y lo recibieron y así se fueron. No vinieron a buscar conversión, no vinieron a buscar el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Pero lo único que puede convertir al alma, dice la palabra del Señor en el capítulo 19, versículo 7, es la palabra de Dios. La palabra convierte el alma. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen la Biblia, tienen las Escrituras, tienen lo que leyó Jesús, tienen lo que Dios le dio al pueblo de Dios, tienen la palabra de Dios. Óiganlos, vayan, congréguense, estén en un lugar donde se predique la palabra. Esta es la palabra que los puede convertir. Él entonces dijo: no, padre Abraham, no. Pero si alguien fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen la palabra, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, que ahí se resume la ley, la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Quién dijo esto? ¿Quién enseñó? El Señor. El Señor sabe que lo único que convierte el alma es la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Porque algunos dirán: pero ¿cómo Dios no nos habla? Claro que te habla a través de la palabra. Lee la Biblia y Dios te va a hablar todos los días. Si todos los días la lees, Dios te va a hablar y vas a tener en tu corazón esa palabra que te convierte. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, versos 46 y 47: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis
a mis palabras. Estaban ellos diciendo, pero nosotros seguimos, creemos en Moisés. Y el Señor estaba diciendo, no, mentira. Ustedes no creen a Moisés, porque Moisés escribió de mí. Escribió de mí. Así que si creyesen en él, también creerían en mí. Jesús creyó cada palabra de las Escrituras hebreas y la tuvo como autoridad final sobre cualquier asunto. Él conocía el poder de la palabra de Dios. Y a los otros le decían, ustedes ignoran, no saben acerca del poder de la palabra. En el capítulo 22, verso 29 que leímos al comienzo del culto, como introducción al mensaje, Jesús le dice a un grupo de los saduceos, ustedes erráis, ustedes están errando, ustedes están creyendo algo que no es correcto. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Jesús no se cayó ante ese error, le dijo, ustedes están creyendo algo erróneo. Y creer algo que está mal te conduce a la perdición. Creer una doctrina errónea no te conduce al lugar donde solamente existe la verdad, la santidad, la salvación. Porque si nosotros creeríamos que alguien creyendo algo que está mal entraría a las mansiones celestiales, entonces ¿para qué predicamos? Hay una doctrina sana que produce creyentes sanos, obreros sanos, y que te hacen entrar a la vida eterna. Pero el Señor dijo, ustedes le están errando al blanco. Lo que ustedes creen está mal, ignoran las Escrituras. Es decir, que también se puede leer la palabra e interpretarla mal. Y el Señor, porque nos ama, dice, esto está mal, es incorrecto, esto te va a llevar a la perdición. Porque usted, por más que ame mucho a su hijo y él quiera meter los dos dedos en los dos agujeros de un enchufe, ¿usted le va a permitir porque lo ama? ¿O le va a pegar un manotazo y le va a pegar una reprimenda para que diga, eso te lleva a la muerte? Y lo va a hacer con tanta contundencia que él va a entender que eso no se va a hacer más, porque eso le hace mal. Así que el Señor los corrigió. Señaló el error a estos saduceos al usar mal las Escrituras. Jesús usó las Escrituras para enseñar la verdad a la gente. Dígame si hay momentos donde uno no tiene momentos de incertidumbre, de tinieblas, de neblinas en nuestro caminar diario, que no sabemos para dónde agarrar. Hay veces que la prueba es tan dura, lo que nos toca vivir parece que es tan fuerte que perdemos el norte, que no sabemos para dónde disparar, no sabemos qué decisión vamos a tomar, si lo que vamos a hacer es correcto o incorrecto. Y así estaban en las Escrituras dos discípulos que iban camino a Emaús, una ciudad que quedaba cerca de Jerusalén, como a 11 kilómetros. Estos hombres iban caminando, y relata la palabra en Lucas capítulo 24 lo siguiente. Lucas capítulo 24, el Señor se tomó todo el trabajo para poder nuevamente reorientar a estos discípulos que no sabían para dónde agarrar. Jesús se le aparece a estos dos discípulos camino a Emaús, luego de haber resucitado entre los muertos, demostrando que la ley, los profetas y los salmos tienen la misma autoridad. Todo es considerado palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Y además utiliza justamente estas mismas Escrituras para mostrarles cómo esas Escrituras se aplican a Él mismo. Hablaban de Él, por lo tanto le revela las Escrituras para mostrar la verdad de lo que había sucedido.
dice el capítulo 24, verso 25, lo siguiente. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Que Dios pueda abrir tus ojos para reconocerle. Cuando uno está en contacto con la palabra, cuando uno está en contacto con Jesús, una acción que Dios hace es abrir nuestros ojos. El salmista hizo la oración y le dijo: abre los ojos de mi entendimiento. Que nosotros podamos comprenderle. Podemos, hermano, tener 20, 30 años de religioso sin todavía haber tenido un encuentro profundo y transformador con el Señor. Verso 32 dice: y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor y verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero le dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mi mano, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Gloria al nombre de Jesús. Todo lo que a mí me sucedió, le dice el Señor a los discípulos, estaba todo escrito. Pero nosotros tenemos que hacer como los discípulos, que las Escrituras se abran y pueda arder nuestro corazón de pasión, de amor, de desesperación por la palabra del Señor. ¿Arde tu corazón por la palabra? ¿Arde tu corazón por la palabra del Señor? Si tu corazón no arde por la palabra del Señor, se te ha perdido la pasión por Cristo. Has perdido tu amor por Él, aquello que realmente te hace mantenerte firme en los momentos difíciles. Pero
Oro al Señor que en esta noche pueda suceder lo mismo que sucedió con los discípulos. Dice la palabra que el Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen. Hay momentos que tienes que pararte y decirle: Señor, cuando vas a leer la Biblia, abre mi entendimiento para que pueda entender lo que dice tu palabra, lo que querés hablarme. Gloria al Señor. Jesús utilizó las Escrituras para hablar de su resurrección. Él iba a resucitar entre los muertos. Vinieron unas personas, dice en Mateo capítulo 12, que no sé si sinceramente o para tentarle, le decían: nosotros queremos ver una señal de ti. Y claro, cuando el Señor los vio, dijo: no les voy a dar ninguna señal, porque ustedes tienen un corazón duro y perverso. La generación mala no puede pedir una señal al Hijo del Hombre. La única señal que le será dada ya está escrita en la palabra. Así como Jonás estuvo 3 días, es decir, 3 noches, 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, y después fue vomitado a tierra, de la misma forma el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y después resucitará. Y los de Nínive se levantarán en el día de juicio y los van a acusar a ustedes, los van a enjuiciar diciendo: nosotros nos arrepentimos con lo que vimos que sucedió con Jonás, y ustedes teniendo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, entre ustedes no se arrepintieron. Así que no les será perdonado a ustedes su pecado de rebeldía. ¿Cómo van a pedir señal? Ya la señal está dada en la palabra de Dios y ustedes deberían creerla, leerla, estudiarla, meditarla y aprovechar este tiempo precioso. Jesús usó la Escritura para explicar lo que pasaría en su arresto, en su resurrección. Permítame ir a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 24. En los mismos evangelios se repite la misma situación. Alguno agrega otra acción más que otro, pero más o menos pasa lo mismo. Mateo 26, 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. A ver si me puedo dar a entender con esto. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. El Señor está diciendo: a mí lo que me va a pasar, todo lo que me sucedió, todo lo que me suceda, lo que me sucederá, todo tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo está escrito, así ha de suceder. Pregunto, ¿no? Cuando algo te sucede en la vida, cuando algo te pasa, ¿no será que también está escrito? Y que en algún momento Dios te abra el entendimiento y te muestre: mira, esto es lo que a vos te está pasando. Esto es lo que te va a pasar. Esto fue lo que te pasó. Pero si nunca agarramos esta palabra para leerla, escudriñarla y ver, vivimos como ciegos. Nos movemos como ciegos. Vamos a tientas. Como dependiendo de la suerte. Todo lo que te pase como cristiano, como hijo de Dios, está escrito. Tiene que estar fundamentado por la palabra del Señor. Dice, verso 26, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, nos dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Se acuerdan lo que Pedro había dicho? Yo, Señor, no me voy a escandalizar. Y los otros dijeron: nosotros tampoco. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús lo mira a Pedro y dice: Pedro, ¿cómo te puedo explicar? Ya está escrito esto. Ya está escrito. ¿Qué te rebelás contra la palabra? No, yo amo la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Amén, amén, dice el otro. Pero está escrito que así va a pasar. Ya está escrito. ¿Qué está escrito? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si Pedro y los discípulos hubieran leído la palabra, se hubieran dado cuenta de lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Pero ¿cuántas veces nosotros vivimos a la aventura sabiendo que ni siquiera sabemos lo que va a suceder cuando Dios ya te ha hablado lo que te va a pasar, lo que te va a suceder, y cómo vas a ser restaurado, y cómo vas a ayudar a otros? Un pasaje más en Juan capítulo 18. Es el mismo pasaje en realidad. Juan 18. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y los fariseos, fueron allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habría de sobrevenir. ¿Por qué sabía todas las cosas? Algunos dicen: bueno, porque era Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que Jesús leía la Biblia y sabía lo que le iba a pasar porque estaba escrito. Y si estaba escrito, solamente que había que hacer: leerlo. Y Jesús lo leyó. Como sabía todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscan, dejad ir a estos. ¿Por qué dice el Señor eso? Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí uno. Puede ser que Jesús vivía para cumplir la palabra. ¿Para qué debemos vivir entonces nosotros? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Para que se cumpliese la palabra en nosotros. Que se cumpla la palabra en nuestra vida. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada y que se había olvidado de leer la Biblia, la desenvainó e hirió al siervo de un sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Punto y aparte agrego, ¿no? Trata de leer la Biblia. ¿Por qué esto iba a pasar? Pero nosotros tenemos muchas veces enemigos y problemas al tratar de meternos a hacer el hábito de la lectura de la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes sinceramente le cuesta formar un hábito de la lectura de la palabra? Ni uno. Le re de mensaje.
Algún sincero que pueda diga, a mí me cuesta. Por lo menos te predico, ahí está. Listo. 1 o 2 necesitamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta hacer el hábito. Nos cuesta, por ejemplo, no sé si algún fumador hay acá. ¿En cuánto te volviste fumador? ¿Fue de un día para otro o fue haciéndote un día, otro día y otro día? Dicen algunos que más o menos 38 días necesita una persona para formar un hábito, sea bueno o sea malo. Es decir, la repetición constante de un hábito. Entonces, si nosotros constantemente repetimos una acción, se va a convertir en nosotros en un hábito. Y el hábito te lleva a tener un carácter. Y el carácter te lleva a tener un destino. Pero así como hay buenos hábitos, también hay malos hábitos. No le voy a hablar del mal hábito porque es lo que no quiero que usted tenga. Pero tomar el buen hábito de la lectura de la palabra de Dios cuesta mucho. Pero si nosotros vamos a convertirnos en discípulos de Cristo, tenemos que ser unos expertos en la palabra de Dios, porque Jesús era experto en la Biblia. No puede haber un creyente que diga, pero yo, pastor, no sé cómo es este tema de la Biblia. No puede existir un creyente que ignore las palabras del Señor. Ni siquiera puede existir un creyente que erre al utilizar la palabra de Dios. Porque Jesús lo recalcó, no erren en las Escrituras, no ignoren el poder de Dios. Pero nosotros ignoramos, diciendo, no sé de qué se trata este tema de la Biblia, tengo miedo a meterme y estudiar y errarle. Algunos dicen, yo, pastor, tengo muchas ocupaciones, no puedo ponerme a leer la palabra del Señor. ¿Y en qué te ocupas? Y me lleva mucho tiempo el Facebook, y andar en YouTube, y en el WhatsApp, y en el Instagram, y en el TikTok. El TikTok me enloquece tanto que yo me paso 4 horas, 5, sin darme cuenta, y se me va el tiempo para poder dedicarme a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? No hace falta que me digan amén. Dígame si el diablo no se la hizo bien para robarle el tiempo que Dios le dio a cada persona para estudiar la palabra. Algunos dicen, tengo falta de práctica. Bueno, hay que ponerse a practicar, insistir. Y algunos, pecan de indiferente el tema de la Escritura porque no aman la palabra. Les es indiferente saber o no saber las Escrituras, con tal de que alguien ore por mí, que alguien crea por mí. Y eso no es bíblico, porque la salvación y las bendiciones son personales. Entonces, para formar el hábito de usar la Escritura, número 1, lea la Biblia cada día y tenga un plan específico de lectura. Cuando usted dice, pastor, yo venzo, mañana me levanto, media hora antes de ir al trabajo y tomo la Escritura, ¿y por dónde empiezo? Eso es lo que tiene que pensar antes. Es decir, que si usted quiere formarse el hábito de leer la palabra del Señor, haga un plan antes de sentarse. Tómese un tiempito, un lápiz y un papel y planifique antes de ir a la palabra del Señor, de antemano. Hay muchos planes donde uno puede meterse a estudiar la palabra de Dios. Hay aplicaciones donde también le pueden ayudar a estudiar la palabra del Señor si usted es amante de este aparato. Le pueden ayudar a estudiar la palabra del Señor. Pero usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Yo ofrecí hace tiempo un plan para poder estudiar la palabra haciéndole preguntas de observación al texto, de interpretación y de una buena aplicación. En la congregación creo que me pidieron, no sé si 5 o 4 hermanas y hermanos, es decir, 4 personas. Ese papel está en PDF, yo se lo regalo, lo ofrecí gratis.
Nunca le dije que se lo iba a cobrar, nada. Pero algunos dijeron, pastor, ¿se acuerda de eso que prometió? Bueno, lo necesito, se lo mandé. Otra hermana, pastor, yo quiero usted, se lo mandé también. Pero 4. No sé si los demás lo tienen ya. Si lo quieren, ahora se lo cobro. A ver si por ahí, cobrándole, por ahí acceden, dice, bueno, ahora voy a pagar el precio. Pero eso lo tengo a disposición siempre. Pero ¿qué quiero hacer énfasis con esto? Que hay gente que ama la palabra de Dios. Y por ahí le nace de tener un plan para estudiar la palabra. Les cuento, total, mi esposa no está. Mi esposa agarró esas preguntas. Un día me dijo, ¿vos ofreciste algunas preguntas para ponerse a estudiar la palabra? Sí, le digo, ¿lo tenés? Sí, mi amor. Acá está. Se lo imprimí y todo. Pero ella lo que hizo fue y lo pasó en el Word. Copió todas las preguntas y dijo, voy a empezar a hacer esto porque no solamente quiero leer la Biblia, porque ella lee la Biblia de una forma impresionante, pero dice, ahora lo voy a empezar a estudiar con estas preguntas. Le enseñé un poquito, porque es fácil. Y empezó de Génesis capítulo 1, a hacerle todas esas preguntas. Y se le abrieron así los ojos, porque decía, no puede ser tanta riqueza que hay en la Biblia. Y me hablaba de todo lo que pasó el primer día, el segundo día, de la creación, y se fue al capítulo 2 de Génesis. Le hizo las mismas preguntas, capítulo 3. No sé cuánto hace que empezó, creo que empezó a principio del año pasado. ¿Saben dónde está ahora? Génesis capítulo 24. Sistemáticamente, ¿no? Porque no puedo salir de tantas riquezas y tantas cosas que me muestra ella. Dice, pegale una ley a ver si está bien o está mal. Pero es enorme la cantidad de cosas profundas, de tesoros que tiene la palabra del Señor. Pero hay que tener un plan, hay que formar, organizarse. Segundo, tome la decisión de leer la Biblia por lo menos una vez al año. Hay un plan que tiene que ver con leer 3 capítulos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo en forma periódica, es decir, por día, y usted lee la Biblia en un año. 3 del Antiguo Testamento, 3 capítulos y 2 del Nuevo. A los 365 días del año usted leyó toda la Biblia. Porque algunos dicen, ¿cómo hago para leer toda la Biblia? En un año. Y al año siguiente, cómprase otra versión. Puede ser la versión popular y usted la lee. Y al otro año, bueno, lea la palabra de Dios para todo. Y a la otra, la nueva Biblia viva. Y la que viene, la traducción al lenguaje actual. Y usted va renovando, es decir, la misma palabra de Dios en otro lenguaje más comprensible, y cuando menos se dé cuenta, usted va a ser muy parecido al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tercero, participe asistiendo a los cultos, a los lugares de estudio, porque hay veces que es verdad que hay pasajes que no se comprenden bien, pero los matrimonios tienen lugares donde se reúnen a estudiar la palabra. Los adolescentes estudian la palabra de Dios, los jóvenes estudian la palabra de Dios. Tenemos un seminario bíblico para un estudio más profundo de la palabra de Dios y que te capacita como obrero. Las mujeres también estudian la palabra de Dios. Es decir, que tenemos un montón de lugares donde multiplicamos la palabra de Dios y como resultado el número de los discípulos van a crecer, se van a multiplicar. Amén. Gloria a Dios. Punto número 4. Use la Biblia para determinar si algo es doctrinalmente correcto, revisando los capítulos y versículos que tratan del tema. No acepte, hermano, solo porque alguien le diga, Dios lo dijo, o el pastor lo dijo, o se predicó así, o Dios me lo reveló, porque eso también es bastante usado en este tiempo. Consulte siempre la palabra del Señor. Lea la Biblia, estudie la palabra de Dios. Si algo no es consistente con la Biblia,
rechácelo como si fuera una papa caliente, ¿no? No sé si alguna vez le pusieron una papa caliente en la mano. Bueno, rechácela, tírala a un lado, porque si no es doctrinalmente correcto, eso le puede hacer mal a usted, a su familia y a todo su entorno. Use los principios de la Biblia para comprender asuntos morales. En este tiempo que está tan de moda y el diablo se ha modernizado, porque el diablo es un enemigo que constantemente se especializa, se moderniza, con solamente el deseo de poder distraerlo del propósito divino, de que usted lleve a cabo el propósito con el cual el Señor lo ha creado y lo ha puesto en esta tierra. Entonces, todo lo que pase, todo lo que acontezca a su alrededor, usted tiene que colarlo con el colador de la palabra del Señor. ¿Cuánto me entienden lo que le estoy diciendo? Amén. Entonces van a aparecer nuevas ideologías, nuevos pensamientos, nuevas corrientes filosóficas que lo van a tratar de distraer del plan de Dios, del camino correcto. Usted constantemente tiene que ir a la Biblia, a la palabra del Señor, a ver qué es lo que dice. Hay situaciones donde le va a tener que tocar decidir sobre situaciones e invitaciones que te hagan, insinuaciones que te hagan. La Biblia dice, Pablo enseñando, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas, de esas situaciones. Así que, aunque no haya un versículo específico acerca de un tema especial, la palabra de Dios está llena de principios sobre los cuales nosotros podemos decidir si algo es correcto o algo es incorrecto. Cualquier asunto puede ser enfrentado usando los principios de la palabra del Señor. Use la Biblia para alentarse, para consolarse, para edificarse cuando sufre algún tipo de pena, de dolor, de sufrimiento, de prueba que tenga que estar atravesando. El libro de los Salmos es uno de los más grandes recursos de aliento que jamás se haya escrito. Cuando usted lee los Salmos, usted se da cuenta que dice, pero esto fue escrito para mí. Esto que vivió el salmista, a mí me está pasando. No sé si alguna vez leyó pasajes como, por ejemplo, el salmista cuando dice, saca mi alma de la cárcel para que te alabe, Señor. Y usted dice, yo me siento de esa misma forma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Y usted dice, mi alma está igual de sedienta de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él?, dice el salmista. Entonces, la palabra del Señor lo alienta, la palabra del Señor lo edifica, la palabra del Señor lo consuela, mostrándole que no solamente a usted le ha pasado o le está pasando situaciones difíciles, circunstancias adversas, sino que también a los grandes hombres de Dios también le sucedió y encontraron sus recursos en la palabra del Señor. El mismo Cristo encontró recursos de consuelo, de fortaleza en la palabra del Señor. Nuestra capacidad de análisis tiene que llevarnos a hacernos notar que la Biblia fue escrita justamente para ayudarnos. Use las Escrituras para juzgar una experiencia y no use una experiencia para juzgar las Escrituras. Nosotros como hijos de Dios creemos que Dios nos guía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Nos guía hablándonos, sugiriéndonos. Hay veces que nos habla por profecías, por alguna palabra de ciencia, alguna palabra de sabiduría. Hay veces que viene algún hermano y dice, pastor, tuve un sueño. Y yo le digo, ajá. Yo también sueño todos los días. Tuve un sueño, ¿y qué pasa con ese sueño? Soñé que venía una gran tormenta. Y soñé que se llevó el templo y todo. Lo arrasó a usted, pastor, también, se lo llevó. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué le digo yo? No sé. No sé, porque yo no puedo interpretar algo que yo no soñé. Algo que en mí no sucedió. Y siempre le digo lo mismo, hermano, pregúntele al Señor, al que le dio el sueño, si es de Dios, Dios le va a dar la interpretación.
Dios le va a dar eso que usted dice que es un sueño de Dios. Pero lo que usted me diga, yo lo voy a juzgar por la palabra de Dios. A ver si es o no es de Dios. Porque nuestra guía, nuestra brújula tiene que ser la palabra de Dios. Todo lo que nosotros le querramos poner un tinte espiritual tiene que ser siempre juzgado por la palabra del Señor. ¿Cuánto me entienden? Entonces, nuestras experiencias no nos dan autoridad para juzgar la verdad del error. Nuestra capacidad de análisis comienza con la Biblia abierta. Si nuestra experiencia no es consistente con las Escrituras, se trata de una experiencia verdaderamente errada. Una verdadera experiencia con Dios siempre está en armonía con lo que dice la Biblia. Octavo, siempre tenga una copia de la Biblia con usted. Si usted trabaja en el auto, lleve una Biblia en el auto. Donde sea, lleve un Nuevo Testamento en el bolsillo. Si usted trabaja en algún lugar y tiene algún momentito para descansar, llévese una copia de la palabra de Dios para leer. Usted va a tener un montón de circunstancias en el día donde va a querer recurrir a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que a usted le toca vivir. Siempre que tenga una Biblia a mano, usted se va a sorprender cuántas veces usted la va a querer abrir en el día y cómo usted mismo va a querer mostrarle a personas acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de su circunstancia. Esté siempre listo para que Dios le diga algo a través de la palabra del Señor. Hoy hay aplicaciones donde usted puede leer la Biblia y llevarla consigo. Inclusive hay aplicaciones, algunos dicen, a mí pastor no me gusta leer, entonces hay una aplicación que le lee la Biblia. Es decir, tiene el audio de la palabra de Dios. Yo no se lo recomiendo que usted lo haga, porque es mejor que usted lea la palabra de Dios porque la palabra le entra al corazón y usted utilice otros sentidos también para que la palabra penetre en lo profundo de su corazón. Número 9. Memorice la Escritura. Hay poder en tener la palabra de Dios en la mente y en el corazón. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Eso lo va a beneficiar, no importa qué tiempo o qué momento esté enfrentando. Ya sea que esté frente a una tentación o a una preocupación. Si viene de su corazón una palabra que ha leído, a usted le va a dar victoria. Lo va a edificar, lo va a alentar. Tener la capacidad de recorrer una porción específica de la Biblia llega a ser una gran defensa contra los feroces dardos de duda que Satanás te lanza. Yo no sé cuántos de ustedes le cuesta memorizar. ¿Te cuesta memorizar? Pero mire que se te pegan cosas. Yo he visto gente que me ha dicho, pastor, yo no puedo memorizar un versículo de la palabra de Dios, pero se le pega la cumbia que tiene al lado escuchando todos los días. Y cuando menos se da cuenta la está tarareando y está haciendo el pasito que antes hacía cuando estaba con el diablo. Y el diablo se lo quiere llevar nuevamente con usted. Se lo quiere llevar. ¿Y cómo es que le entra eso? Y lo que pasa que de tanto que lo escucho, de tanto que lo repite, bueno, entonces ¿cuál es la fórmula para aprender de memoria? La repetición. Repítalo, 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 repítalo. Cuando menos se da cuenta, el versículo va a quedar incrustado en su corazón y cuando la tentación lo quiera asaltar, usted va a decir, escrito está, porque le sale del corazón. ¿Amén? Amén. Último. Aplique la Escritura. La Escritura llega a ser poderosa en nuestra vida en el momento en que la aplicamos. Es decir, haciendo la palabra que conocemos, es que conocemos la verdadera felicidad. Leer la palabra de Dios nos provee conocimiento, pero hacer lo que dice la palabra de Dios nos permite pasar los más grandes momentos de nuestra vida. Es decir, que no solamente es leer, no solamente es estudiar, sino aplicar, poner por obra. Cuando ponemos por obra es que Dios produce la conversión en nosotros.
Santiago lo dijo bien, ¿no? No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces, tener el buen hábito de usar las Escrituras puede enriquecer nuestra vida espiritual, personal y relacional y proporcionarnos una guía moral clara para tomar decisiones éticas.